Muy buenas a todos, oyentes de 101 Talks. Hoy tenemos a una persona muy especial, es una mujer que nos va a enseñar una historia de superación, ya es dentro del deporte y fuera, al final hay que ser fuerte en los dos ámbitos. Y hoy tenemos una mujer que lo ha conseguido y es Julia Vaquero. Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu palmarés. Bueno, yo fui en la década de los 90 fueron mis mejores años. Empecé en las disciplinas de campo a través. Bueno, empecé en el colegio. La vida me llevó por esos derroteros porque no había actividades extraescolares. Quiero decir que no lo elegí, simplemente surgió y, durante esos años eran carreras escolares, participé en carreras escolares que promovían los profesores de forma altruista Ujú. y poquito a poco gané un campeonato de España en Trujillo el 22 de 3 de 1983, que eso precisamente no sale en mi historia y en mi currículum deportivo. Y esa fue ahí donde empezó mi historia, porque yo de aquella aún no tenía entrenador. Fue inesperadamente ganar un campeonato y a partir de ahí conocí al que fue mi primer entrenador, Julio Rodríguez, después Alfonso Ortega, y en ese bagaje pues mis mejores logros siempre han sido en el campo a través. Tú empezaste a correr en el colegio, ¿no? ¿Has dicho? Sí, sí, los profesores es que de aquella época no había actividades extraescolares ni podías Ujú. decidir a qué deporte te ibas a apuntar. Entonces simplemente la vida me llevó, los profesores dijeron, ¿quién quiere apuntarse a esta carrera? Me acuerdo que se inauguró el puente de Rande aquí en Vigo Sí. en 1981, que esa fue una de las primeras carreras y tú ibas sin entrenar. Y fue así, mis comienzos fueron esos, que la vida me llevó por ese camino. Y al final le acabaste cogiendo el gusto, ¿no? Al atletismo y Sí, a correr. eran ellos, había campeonatos de provinciales, gallegos, y así fue un poco como comenzó todo. Empecé ganando un comarcal, un provincial, un gallego, luego fui a ese campeonato de España que se celebró el 22 de 3 de 1986, porque eso no sale en mi currículum deportivo, pero ahí es donde empezó mi historia. Gané ese campeonato inesperadamente. ¿Mm? Me acuerdo yo que las catalanas y otras comunidades autónomas ya tenían maillot. Yo recuerdo que era la ropa muy, muy simple. En fin, yo en aquel sitio no, fue sorprendente porque, y además por mi físico, porque no era como luego como luego fui, que cuando empecé yo era rellenita, gordita, hay gente que me conoce y lo sabe. Entonces Mm. inesperadamente gané ese campeonato y eh, como yo vivía en un sitio que es a Guarda y no había ningún vínculo con el atletismo deporte, en Vigo sí, ya había entrenadores, Sí. porque estos campeonatos yo fui sin entrenador y lo que te decían los profesores. Entonces ahí aparecieron varios, claro, sorprendió a todos el hecho de ganar ese campeonato una niña de un pueblo pequeño. Y vinieron entrenadores de Vigo, mi primer entrenador fue Julio Rodríguez, ex entrenador de Alejandro Gómez, Mm. y luego conocí a, bueno, también estuvo a punto de entrenarme Carlos Pérez, es maratoniano, Sí. y derivé luego en el que fue en la época esa de los 90 mi entrenador, Alfonso Ortega. Claro, y tú ahí es cuando ya empiezas, ganas el campeonato de España y tú sientes como que tienes potencial para correr, que a lo mejor puedes llegar a tener un buen físico si quizás entrenas mejor y ya te busca un entrenador y ya ahí es cuando pasa al campo a través o sigues...
con el Es que atletismo. prácticamente todas esas pruebas eran de campo a través. Sí, o La sea, eso ya pista, fue antes, ¿no? sí, claro, en los inicios era todo campo a través. Ujú. Y luego cuando me empezó a entrenar Ortega, bueno, los comienzos, sobre todo, que ya no recuerdo si la pista de atletismo de Vigo estaba construida, era campo a través. Hice algunas incursiones de pista, pero la pista nunca me gustó. Nunca me gustó, porque debe ser que donde me crié, el entorno donde me crié, es de gente de campo, campesinos, estaba habituada a hacer trabajos físicos y como que el cross había una conexión entre el deporte y precisamente las vivencias que tenía yo de trabajar en las labores del campo. Claro, al final es como una conexión, si eres de un sitio pues muy de campo, a lo mejor te apetece, pues eso, es más el cross, te llama más la atención a la hora de correr por el campo, es más tu ámbito, ¿no? Por así decirlo. Sí, además yo no sé por qué tengo una conexión especial con la naturaleza y muchos campeonatos que corrí, eh, a nivel psicológico, los olores del entorno, Hmm. que en este momento me estoy comprobando cuando corrí el primer medio maratón de mi vida en Zúrich, Mm. precisamente el tema psicológico no se... mm, no, vamos a ver, no trabajábamos psicológicamente. Yo lo que fui aprendiendo fue a base de ensayo-error, de vivir experiencias, de cómo gestionar el nerviosismo. Pues vinieron a mí y precisamente en ese campeonato, recuerdo, bueno, era ruta, que era una media maratón, había campos de maíz, granjas de vaca y esos olores me recordaban y allí yo ahí me olvidaba de que estaba corriendo, era un poco como la mente mmm, enfocarla en estos olores y tal para olvidar del sufrimiento, de cuántos kilómetros me quedaba. Y ahora descubro que eso me ha servido a nivel psicológico, pero nadie me ha dicho, haz esto, aquello, lo otro. Claro, es como que ahí tu mente se evadía y las piernas iban solas, ¿no? Por así decirlo de alguna manera. Sí, durante unos kilómetros determinados, sí, luego al final volví bueno, en los últimos kilómetros y tal, pero quiero decir que era una herramienta, ahora lo descubrí a posteriori, ¿no? A nivel Ujú. psicológico. Claro, al final el cross fue una parte muy importante en tu carrera y has logrado posiciones muy buenas en carrera, has quedado séptima, cuarta, ¿no? Si no me equivoco, y sexta también en mundiales de cross, pero sobre todo el puesto de subcampeona de Europa dos veces, ¿no? Es que el cross para mí, es que yo me siento más orgullosa de lo que he hecho en cross que lo de pista, o quizás que no se le da el mismo valor que al cross que la pista, te consagra la pista. Y yo lo que hice en cross, independientemente vamos a empezar ya por los 7 campeonatos de España consecutivos, que tengo el récord. Hmm. Carmen Valero tenía 6, yo conseguí los 7. Y claro, luego cuando hubo los campeonatos de Europa, que son donde conseguí yo las medallas, porque en pista no tengo ninguna medalla, en cambio, campeonatos de Europa, los dos campeonatos. Y Y a pesar de en los mundiales de cross no haber conseguido medalla, séptimo, cuarto y sexto. Y el cuarto, que fue el de Turín, tan cerca que lo tuve, bueno, que eso para mí ha sido muy, muy valioso y no se le ha dado la importancia que debería dar. No, claro, al final el cross no es un deporte olímpico y eso también para los atletas que hacen cross es como que le falta una parte de que no se sienten valorados el deporte del cross. ¿Tú qué opinas de eso, de que no sea disciplina olímpica? Pues evidentemente muy mal, porque es la base de muchas preparaciones físicas, de otros deportes también. Se le ha dado cabida a deportes bueno, en fin. Uh, y, y, creo que debería estar incluido. Creo que hay determinadas personas que se le da muchísimo mejor el cross y sería una oportunidad bueno, ya que
digamos, ser olímpico es algo a lo que aspiran la mayoría de los deportistas, pues sería interesante que fuera una disciplina olímpica. Es más, yo creo que algo y hablar de que a lo mejor quizás en las Olimpiadas eh, de invierno, bueno, se está valorando la posibilidad de meterlo y yo lo agradecería, por supuesto que lo agradecería. Claro, al final los Juegos Olímpicos yo lo que entiendo es que hay que ir reciclando, integrando deportes nuevos que al final por una cosa o por otra son menos vistos o son menos seguidos y gracias a los Juegos Olímpicos, que es uno de los eventos más importantes del año, de los años del deporte, que le dé esa visibilidad a deportes a lo mejor un poco menos conocidos, como tengo constancia de que en los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles van a meter un deporte nuevo de remo que se llama Beach Sprint. Pues a lo mejor sería interesante añadir deportes como el cross como modalidad para dar a conocer a eso a un montón de atletas. Por supuesto, pero a ver, no es por menospreciar a esos deportes, pero que el cross es lo que diría la base de mucha preparación física y es muy, muy importante. A ver si se hace realidad, porque eso lo impulsaría y ya lo pondría en el peldaño que tiene que estar. Claro, porque la diferencia, por ejemplo, para ti entre correr en pista y correr en cross, a nivel de sentimiento. Es que a mí me gustaba el cross, que es durísimo. Todos los circuitos embarrados, los circuitos que he corrido yo por el País Vasco. La diferencia es que el público está más cercano, eso de estar en contacto con la naturaleza. A mí la pista nunca me gustó, el hecho de dar vueltas a un estadio, sobre todo no me sentía a gusto, mi técnica de carrera nunca fue excelente, Ujú. es más, no sé cómo podía correr con esa técnica que tenía. Y la pista, la verdad es que no, el hecho de dar tantas vueltas nunca, no me gustaba tanto. En fin, y a lo mejor quizás precisamente, bueno, mis mejores actuaciones fueron en cross, mis inicios, no sé explicarte tampoco. Pero a la vez también fuiste atleta olímpica en Atlanta, ¿no? Si no me equivoco. Fui atleta olímpica, pero después de una decepción muy grande, de no haber conseguido ir a Barcelona, porque durante la época del 88 al 83 yo estaba estudiando INEF Mm. y tenía que compaginar estudios, deporte. Normalmente siempre lo hacía muy bien en cross. ¿Qué pasa? Que llevaba junio y yo ya llegaba cansadísima por la temporada de cross y porque en junio eran los exámenes y precisamente en Barcelona intenté la mínima y no lo conseguí. Estuve muy cerca y fue una frustración muy grande. ¿Qué pasa? Que ahí de nuevo no teníamos apoyo psicológico, el único apoyo era de mi entrenador Ortega, que bastante se esforzaba siempre de agradecer lo estudioso que era, que aparte de los conocimientos que tenía de teoría del entrenamiento, que fuera entrenamiento en sí, a nivel psicológico, él, como había sido también, había entrenado a Álvarez Salgado, Carlos Pérez, y las Ujú. experiencias que tenía me iba dando, eh, eh, era también a la vez mi psicólogo. Pues, y entonces fue tanta la decepción que dijo yo ya no sigo, dejo el atletismo, entonces estuvo trabajando conmigo, diciendo hay otra oportunidad, me convenció, pero me costó muchísimo aceptar eso y fíjate, si hubiera tenido alguien, un psicólogo, que hoy en día, por ejemplo, cuando algo te sale mal, no es un fracaso, es un aprendizaje. Claro. Y me estoy acordando también de muchos periodistas, cuando hablamos ahora de que habrá preguntas de la presión, leías en algunos comentarios periodistas que si el fracaso, que en fin, todas esas cosas que en la actualidad se están teniendo más en cuenta y, y tratar de otra forma. Entonces ahí fue un punto muy doloroso para mí, que luego afortunadamente no abandoné y precisamente cuando yo acabé INEF, que
me mantenía a unos niveles determinados y la gente dice, ¿y cómo fue también ese ascenso? Porque en ese momento, en el 83, me dediqué a entrenar, comer y dormir. Claro. Y ahí sí que fue cuando conseguí los campeonatos, el récord y, y toda esa subida en el palmarés. No, claro, sí. Al final tu ascenso ha sido meteórico, fue muy rápido, a la vez ganaba muchos campeonatos y comentaba eso, el tema de la presión. ¿En qué punto la presión se hizo insoportable para ti? Fue precisamente por los campeonatos de España de cross, que claro, ahí surgió, iba ganando uno, otro, era el reto, los 6 de Carmen Valero. Entonces ahí ya generó muchísima presión, que cuidar, eran muchísimos años, que no tengas lesiones, que... luego también, a veces me sentía molesta porque incluso compañeras o gente del entorno decía, ¿para qué vamos a correr si tú y ganas? Yo no tengo culpa de ganar, Claro, tengo una calidad determinada, gano, pero eso yo no sabía cómo venía a mí y a lo mejor otra persona lo hubiera llevado de mejor manera. Yo no, ¿qué pasa? Que no podía decir, consultar con lo que es hoy coach o el psicólogo, decir, mira, me pasa esto, ¿cómo gestiono yo esto? Y sé que el tema de los campeonatos ya empezó a generar que si tengo que ganar, que otro año de nuevo, si pasa que luego la beca, está el problema también mm, de la presión de que si te quitan la beca, en fin, yo ahí ya en esa época de los 80 y tantos, la presión fue grandísima. Ni te imaginas luego aún lo que me quedaba por pasar, cuando fue el tema de Atlanta y de la Olimpiada. Eso porque fue ya eso fue mucho después. fue en el 96. Pero me refiero, ¿sabes lo que ocurrió? Que yo iba a Ujú. campeonatos del mundo, como fui en cross, europeos. ¿Qué ocurre? El hecho de ser olímpica a mí me desbordó. Ahí es cuando como que me hice consciente de que yo estaba representando a un país, imagínate. Y además fue todo tan rápido lo del récord, la Olimpiada, ya me daban como había hecho una gran marca y que estaba entre las mejores del mundo. Eh, luego me empezaron a hacer entrevistas eh, cuando fue la Olimpiada y yo no supe gestionar todo eso. Era un cúmulo de responsabilidades que en ese momento ya necesitaba ayuda psicológica y no la tuve, no la tuve. Y Claro. todo eso me lo fui yo tragando, hasta que, bueno, en el 99 pues se explotó. Claro, lo que se suponía que tendría que ser una experiencia bonita y a los Juegos Olímpicos disfrutar de esa experiencia, aprender, te supuso para ti un problema. Muy grande, sí. Además, yo tampoco nunca me gustó el hecho de centros de alto rendimiento, concentraciones, yo vivía en Vigo, tenía mi piso en Vigo, entrenaba y mi casa. Cuando estaba en Coruña estudiando INEF, más de lo mismo. Y iba a Madrid a hacer pruebas médicas, TEPS, no me gustaba. La verdad es que eso no me gustaba. Y fue un año que curiosamente yo por mis marcas accedí a la Golden League. Ujú. Meeting algo a lo que no estaba habituada. Estuve mucho tiempo fuera de casa y a mí eso también me descontroló bastante, me afectó y todo también, incluso hablo cuando la historia de Movistar Plus, hablo de mi problema con la comida, pues sí, lo tuve, porque creo que toda esa presión y me refugié en la comida, independientemente de otra serie de circunstancias, pero fue como una válvula de escape para... Sí, ¿Qué pasa? Yo por vergüenza, ¿a quién le decía que yo tenía... Era que, claro, tenía que enfrentarme a todas esas situaciones, pero yo qué sé, no sé por qué recaí en eso. a lo ¿Qué pasa? mejor Que te yo tampoco era faltaba capaz de decirle a mi entrenador, aunque no sé si lo sabía o no, mira, me pasa esto. Mastico, lo echo fuera, no era una anorexia al uso,
Mm. Y bueno, ahora a posteriori también me doy cuenta de por lo que era, ¿no? Pero decir eso me generaba mucha, ¿qué dirán de mí? ¿Qué pensarán? El tema de la Claro, salud mental de los deportistas. Entonces yo me fui tragando muchas cosas. Y luego también eso estaba relacionado como que el tema del peso que tienes que mantener, cuando el volumen de entrenamiento baja, en fin, historias que tú tienes o historias personales relacionadas que vienen relacionados también muy con como cuando empecé, que era gordita, yo no era una atleta, veía atletas delgaditas, yo no era así, y eso también me generó ahí eh, una presión y que tampoco tuve en quien decirle, mira, me pasa esto, ¿cómo gestionamos esto? claro. Y esa serie de cosas desembocó en muchos problemas que nadie, que yo lo sabía, pero no los comentaba. Imagínate cómo mi cabeza Claro, al final tenía te que estar. faltaba a lo mejor un apoyo, alguien al que poder desahogarte, contarle tus problemas, porque sí que es verdad que eso es una cosa en la que ahora poco a poco y gracias a Dios se va avanzando en el tema de la salud mental en los deportistas. Ahora la mayoría tienen sus psicólogos, tienen personal que les ayuda, porque es lo que tú dices, tienes que soportar una presión máxima cuando estás representando, en el caso de los Juegos Olímpicos, representa un país entero. Y al final tiene una presión encima pues muy grande y al final son cosas que tú solo no puedes sobrellevar. Necesitas una persona que a lo mejor desde un punto de vista externo te diga, oye, mira, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Entonces que te ayuden desde un ese, que yo creo que a lo mejor es algo que se ha mejorado con él en la actualidad. Sí, por supuestísimo. Eh, Fíjate, esa presión que, fíjate, había sido ya a campeonatos de Europa, del mundo, y luego, pues, la Olimpiada, es que la repercusión que tiene, y encima se le suma lo del récord, fueron tantas cosas que no eres capaz de gestionarlo. Claro, Y porque... hay algo que apuntabas tú mm, hace un momento. En la actualidad, claro, es importantísimo. Y mira, otra cosa de enfocar todo eso de otra manera más positiva, y hablan hoy de las visualizaciones que hacen, de cómo estudiar la competición, visualizarla, eso, aquello, lo otro. Mm, Eso es súper importante a la hora de conseguir unos resultados y un rendimiento y en aquella época no había nada. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Al final, no es solo la preparación física la que tienes que llevar a una competición, también es una preparación mental. Y es curioso, en mi época, nosotros cuando íbamos a los campeonatos, iba el médico, el fisio, no llevábamos psicólogo. Los estadounidenses, los americanos ya llevaban psicólogo y te estoy hablando de los años 90. Claro, mejor iban adelantados a su tiempo. Sí, sí. Y bueno, luego se empezó a introducir, pero solo a nivel Madrid. Yo algunas veces cuando iba a hacerme los test y tal, se... pero claro, si no tenías marcas o no estabas en la Blume y tal, bueno, quizás te los hubieras costeado, pero no, era un Claro, tabú. Incluso sale en el documental, sale Estela Estevez y no, tabú, ¿para qué? ¿Para qué? Pero que para mí es súper importante gestionar todos los pormenores que van a venir, y el hecho de decir, bueno, yo puedo preparar esta carrera haciendo estas, como habla normalmente Ana Peleteiro, de cómo visualiza, que es un sí, poco más... Sí, 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 totalmente. Y hablabas de eso del el récord que tuviste, que si no me equivoco fueron casi 28 años, un récord de 5.000 metros que fue superado hace poco, por el año pasado, por Marta García. ¿Eso sí. qué supuso para ti? ¿Qué sentiste al enterarte? ¿Fue una mezcla entre orgullo, nostalgia? Yo ya me lo veía venir, ¿eh? Que después de este proceso de que estuve desconectada esos 20 años y que no quise saber nada del atletismo, luego ya
me informé, seguía el atletismo y tal, y veía a Marta que por las marcas que hacía, lo normal es que lo batiese. A mí me sorprendió que lo batiese por tan poco. Y digo, "Uf, tal como las conversiones que tal, tenían que batirlo por más". Mm. Y por supuesto que hay una especie de duelo, es como hay una parte de ti que se muere, bueno, entre comillas, se muere. En este momento lo sentí así, ahora que han pasado ya casi, va a ser ya un año, ya no, aún me siento orgullosa porque digo, ostras, han sido 27 años de récord, me faltaba solo un mes para cumplir los 28, no ha sido por tanto, bueno, de momento, que seguramente lo batirá por más, y nostalgia, por supuesto, pero orgullosa de que sí o sí eso quedará ahí para la historia. Y aparte, agradecida a la vida porque gracias a ese récord, el documental de Movistar Plus salió a la luz. Eso para mí, claro, pasó todo eso, viví en el ostracismo, olvidada, y gracias a ese récord, que a lo mejor otras personas tienen, aún sigue el récord de Maite Zúñiga, pero su vida pues ha sido más satisfactoria, y en este caso a mí pues me ha beneficiado, pero mucho, muchísimo. Claro. Y al final es que las tecnologías se actualizan y es normal que las cosas se mejoren con el tiempo, pero ¿tú crees que si a lo mejor tuvieras disponibilidad de esas tecnologías en tu tiempo, podrías haber sido capaz de superar tu propio récord? Se dice que sí, que bueno, las zapatillas, ya yo las he probado, sí que hay una mejora. Pero bueno, nosotros vivido en una etapa determinada, no se sabe hacer elucubraciones y decir, bueno, no lo sé. Yo sí lo que sé es que mi historia es individual y también creo que muchos de lo he comentado luego con personas entendidas en este proceso de sanación con psicólogos y tal, que también creo que corría tanto para escapar de situaciones determinadas que me han pasado en mi vida. Hablábamos en el documental, se habla de la muerte de mi padre. Es algo que yo oculté durante años por esas circunstancias que lo mataron. Pues era ludópata, se metió con personas que no le convenían. Eh, y para mí fue como algo vergonzoso, ¿no? El hecho de que mataran a mi padre. Lo oculté, ahora lo digo, ya lo dije abiertamente en el documental, y esa situación ya generó en mí muchísima presión, no me ayudaron nadie a gestionarlo. El duelo ese me lo tuve que tragar yo sola. En aquella época tampoco te iban mi familia no tenía posibles ni me iban a ir a un psicólogo. Entonces, ahí ya empezó la muchísima presión, porque luego yo quise, mi padre con ese problema lo había dilapidado todo, nos quedamos sin dinero, tuvimos que salir adelante con muchas dificultades, yo quería estudiar, tuve que hacerlo teniendo que estudiar y aprobar para ganarme becas, porque si no, no tenía otra posibilidad económicamente de estudiar. Eh, y gestionar toda esa situación, vamos, a mí me generó, ahora lo sé, a posteriori. Yo había comenzado a correr en esas carreras, lo dejé un año, luego volví, porque, porque claro, precisamente eso me afectó y luego pues era como el correr quizás fue una anestesia para, para soportar ese dolor por la pérdida de mi padre. Claro, era como una Y forma de evasión al fin y al cabo. sí, en aquellos momentos no sabía, ahora sí, ahora es más que probable que sí. Y luego también, ya cuando conseguí los campeonatos de cross, los récords y tal, yo escapaba de una situación porque al final lo que me ha pasado a mí, que yo dejé mi vida en manos de otras personas.
Hmm. que era mi exentrenador y mi expareja. Y yo simplemente me dedicaba a hacer lo que ellos me decían. O sea, no eras Que dueña creo que de tus propias decisiones por aquel momento. correctamente. Y es todo luego lo que me pasó. Me quedé estancada, no evolucioné, no tomaba decisiones y, y sucedió lo que sucedió. Y Por- que precisamente yo al no enfrentarme, porque yo veía, yo incluso en el año 90 y... Estuve viendo antes en un campeonato 97, tal, quise dejar a mis entrenadores, mis parejas, porque al final estaba viendo que yo estaba siendo manejada y utilizada, ¿no? Ujú. Eh, De hecho, luego me hicieron entrenar con una entrenadora, ahí ya empezó mi declive, con una entrenadora de Vigo que se llamaba Oliva Román porque tenía una beca olímpica, pero al final volví con esas personas porque me generaron una dependencia y en fin, que también a nivel psicológico determinadas situaciones te pueden hacer correr más. Claro, Quiero decir, si lo entiendes, no era capaz de enfrentarme a esa situación y yo pues corría como para evadirme también. Y creo que, bueno, eso lo he comentado con personas expertas y dicen que tiene su lógica y su razón de ser. no, claro. Si lo analizas, sí es como una forma de escapar. Y si a lo mejor tú sentías presión por parte de tu entrenador o de tu pareja que tenías que ser la mejor, correr más, la única forma de escapar de ahí era hacerlo. No, mi ex entrenador no, sobre todo mis parejas. Mi ex entrenador no, al contrario. Él era Mm, alentador, sus lecciones de, o sea, lo que poco que sabía de psicología me ayudaba muchísimo. Lo que pasa que, claro, ahí éramos tres en discordia y yo he tenido que tragarme también y esa situación porque no sabía ni salir de ella ni a quién comentársela. mm. Y no, no. Y quizás yo también, por mi forma de ser, me autopresioné. Tengo una forma de ser muy exigente, perfeccionista Sí. y, y la presión también me la metí yo. O sea, al final el problema vino por parte de tu marido, o sea, de tu expareja. Bueno, digamos que esa persona me hizo creer que también gracias a él, y me lo creí, y no. La que salía a la pista y la que tenían que enfrentarme a esas situaciones era yo y no él. Correcto. Y al final, pues eso, estamos hablando Sobre todo que, bueno, al final, la persona más beneficiada, porque ahí es como sale el documental, no, bueno, sí, más o menos se ve, o sea, después de los comentarios de algunas personas, periodistas y tal, que cuando Julia, que no se hizo cargo, ¿cómo me iba a hacer cargo? Yo estaba estudiando una carrera universitaria, yo estaba estudiando, o sea, estaba compitiendo al máximo nivel, ¿cómo gestionar mi patrimonio? Tú delegas en quien crees que te va a ayudar, que al final no es así. En fin, claro, que pudo ser él u otra persona. Imagínate que yo lo derivo a un gestor y claro, tú ahí que tu vida era correr, comer, dormir, correr, comer, dormir y no mi tenías tiempo entrenador para siempre, dedicarte. siempre, Alfonso Ortega siempre tiraba por mí, siempre me decía Julia, separación de bienes y tal, pero la otra persona, y yo hacía caso a la otra persona y no. En fin, y así me fue de bien. Al final, pues es lo que has dicho tú, son cosas de las que se aprenden, que nos pasan y al final los errores nos sirven para eso, también para aprender de ellos, porque si no aprendes del error es donde está el verdadero error. Sí, o mismamente en la vida luego se te presentará, es como el tema de la evolución y es que se te presentan situaciones para que aprendas. Situaciones y bueno, en este caso la mía ha sido a base de mucho dolor y sufrimiento. Esa es la verdad. Mucho dolor y sufrimiento. Que Eh, también se aprende. sí, claro. Al final siempre hay que sacar el lado positivo, aunque sea dentro de lo malo, y intentar superarse a sí mismo como has conseguido tú.
Pero hay una cosa, pensar en positivo, pero por desgracia, en mi entorno, eso yo no lo viví. Mi entorno tan familiar era la inteligencia emocional brillaba por su ausencia, no había conocimiento de Ujú. muchas cosas. Yo ahora lo estoy descubriendo, mira, con esto, después de atravesar situaciones, la importancia del pensamiento positivo. Y si tu entorno está totalmente Ya. en el otro bando, en el negativo, uf, y a mí me está, y sé que hay que hacer un trabajo, me está costando, estoy en ello, y creo que es fundamental el siempre querer buscar eh, el lado positivo, aunque te haya pasado de lo peor o un día concreto determinado, siempre, siempre hay algo a lo que aferrarse y agarrarse. Pero Ujú. yo antes eso lo Ya. desconocía. Claro, y hablando también del tema de la salud mental, tuviste erróneamente diagnosticada con un trastorno bipolar, si no me equivoco, cuando en realidad lo que tenía era una depresión. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te diste cuenta del error? Bueno, el proceso fue duro, de mucho sufrimiento, de... Y yo, bueno, yo cuando me di cuenta, yo con 18 años ya leía libros de autoestima, me gusta mucho la psicología, Ujú. quizás en vez de haber estudiado INEF, tenía que haber estudiado, pero bueno, mi camino fue por ahí. Me gustaban los libros, los leía, autoestima, autoestima. ¿Qué ocurre? Que, que bueno, esos libros los tenías que esconder porque la persona que estaba a mi lado decía que sí, eso eran de sectas o, en fin, mm, la historia que, que él se montó. Entonces, claro, claro, yo fui a acabar a mí en el 99, pues me saturé. Cuando fui al Mundial de Sevilla, ya, yo salí a la pista y ahí, no sé por qué, auguré que iba a ser mi final. Pena que no lo gestioné como otras personas que se retiran y me fui por la puerta de atrás. Yo intuía que estaba, era tanto lo que estaba tragando, todos esos problemas, el gestionar el éxito, el fracaso, encima las vivencias internas con esas personas cercanas, sí o sí reventé. Entonces, pues claro, luego la persona más cercana, yo a la clínica precisamente que fui, el del doctor Rego, ya quería ir hace años, pero esa persona no me dejó. Mm. Cuando me dejó, él mandaba, me llevaron a salud mental de la seguridad social y creo que estaba, sobre todo hace años atrás, más en pañales, creo que la figura del psicólogo no existía. Y, y recuerdo las palabras del psiquiatra: su mujer es muy mala que no quiere tomar la medicación, porque yo creía que había, aparte de eso, había que hacer una terapia. Y Claro. la autoestima era lo que yo, el doctor Rego ha trabajado con mí, falta de autoestima, de la estima interna, el entorno me falló, claro, pero no, a Rego llegué al final de todo este proceso. Y ahí, como comprenderás, pues ya empezaron a darme medicación y encima no, quizás para ese trastorno y no para la depresión. Y nada, pues fueron años de estar em, mal, encima vivir el estigma yo lo he vivido porque ahora no me importaría, y si tengo una enfermedad mental, ¿qué pasa? No pasa nada, No pasa pero absolutamente que nada. esté en el entorno, ¿eh? Digo que no pasa absolutamente nada. Es más, todo lo que he vivido yo me ha generado una empatía muy grande con las personas que tienen problemas a nivel psicológico y mental, porque yo he estado ahí. Claro. Y quieras o no, el, el- bueno, lo que se decía de mí, que si Julia, que si no sé qué, eso me ha generado vergüenza, no querer salir a la calle por lo que dirán, por lo que pensarán, y en fin, hasta que no viví luego todo el proceso de, luego estuve por desgracia, y aún los hay, psicólogos que se han aprovechado, psicólogos, en este caso una psicóloga que se ha aprovechado de mí
por mis circunstancias, al verme mal y vulnerable, lo único que quería es tenerme ahí para que yo le diera beneficios económicos, y lo que quiso era utilizarme. Ella veía hace años, esa persona, no daré nombres, veía hace años la importancia de la salud mental y de lo importante que iba a ser el psicólogo. Estoy hablando de 15 Sí, años atrás. Ella quería que en los periódicos dijera que era mi psicóloga, porque eso a ella, en claro. fin, me utilizó, también aprendí, independientemente de sus minutas económicas, aprendí bastantes cosas, pero bueno, que eso ocurre. Luego psiquiatras que apenas conversan contigo y lo único que es, te han dado un diagnóstico, pues pastillas y pastillas y más pastillas. Y yo, pero siempre creí en mí, mi intuición de decía que no. Es más, tengo un amigo que sí que él está diagnosticado y acepta lo de bipolar, y me decía: Julia, tú no me encajas, yo me hablaba de Rego, pero yo, por la situación económica como estaba y tal como estaba, no podía accederlo y acceder a tratarme con él. Ujú. Luego el comité, aquí quiero decir que el Comité Olímpico siempre ha estado ahí. Así como otras instituciones no han estado, el comité ha estado ayudándome siempre. Y bueno, pues es un camino de piedras, de sentirme humillada por determinadas profesionales, Mm. y en fin. Y luego poquito a poco, luego, ¿qué pasa? Que tú, cuando estás en ese proceso de la depresión y tal, todo es negativo. Estás totalmente desconectada de la vida. Por supuesto que no quería saber nada ni de atletismo ni nada. Más que nada, yo creo que porque, claro, los beneficiados habían sido otras personas y no yo, de esa Claro. situación, que es al final el odio que sientes, ¿no? Y, y fue un camino doloroso, que al final, que atraes muchas cosas negativas y te aparecen personas negativas. Desde aquí también quiero agradecer hablando antes de las instituciones, a personas. Yo lo llamo Paco el Sevillano, que es un admirador mío que conocí en Sevilla 99, que cuando estaba en mis peores momentos digo: ¿qué pasó con Julia? Desapareció, me llamó. ¿Tú sabes la inyección de moral que me dio esa persona y que hoy en día la tengo en contacto conmigo? Mm. Porque le firmé simplemente en Sevilla, le firmé una postal. También una persona, un viajante de calzado o sea, no, de Villena de Alicante, que vino aquí. Ostras, Julia Vaquero, que te ha pasado y tal, que me echó una mano incluso a nivel económico. Esa persona, sí, que hoy tengo contacto Ujú. con su hijo, y ves la realidad y cómo está el sistema también, que tú has dado toda tu vida bueno, unos años de tu vida por tu país, y luego al final el sistema falla. El Sí, sistema no se falla. reconoce como se debería. No. ¿Y por qué no hay una seguridad social? O sea, no cotizamos a la seguridad social los deportistas. Ahí queda. Y precisamente Pedro, que se llama este señor, me decía: Julia, tienes que hacer algo para hacerlo visible, porque pero digo, yo en esos momentos estaba tan mal, encima con la medicación, que estás dormida y mal, que no, imposible. Y ahora a lo mejor, quizás mi entrenador, Fran Benito, en la actualidad, pues está intentando formar una asociación. Ahora más estamos captando a personas que no le ha ido tan bien, porque curiosamente han recaído en Fran Benito. Te estoy hablando del caso también de David Canal, que hace unos meses se ha dado a conocer que también ha tenido problemas con su pareja, Ujú. depresiones, intentos de suicidio, que es la otra realidad del deporte. Y de que en algunos momentos se nos catalogó los juguetes rotos del deporte, que sí, que en realidad algunos hemos sido juguetes rotos. Y curiosamente ahora se han unido una serie de circunstancias, lo que sea por el universo, que, que se puede dar a la luz, a conocer todo esto, la otra cara del deporte después de su retirada de muchos deportistas.
Claro, al final el deporte no es todo de color de rosa, no todo funciona súper bien. Muchos deportistas se sienten a lo mejor obligados a eso porque es lo que se le da bien y no tienen escapatoria. Al final es como dar visibilidad también a la parte negativa del deporte y al final tú tienes que hacer deporte para sentirte bien y tienes que hacerlo conscientemente. No tienes que ser incentivado a lo mejor por otras personas o movido por terceras personas ajenas a ti que a lo mejor buscan otro tipo de beneficios. Sí, sí. Bueno, y eso ocurre en la actualidad. Es que, a ver, el mundo evoluciona, pero luego determinados núcleos de personas o el ambiente no evoluciona. Yo lo he visto hace unos meses en una situación de un padre con su hija y digo, yo ahí me veo reflejada, como el padre manejaba. Y Claro. aunque haya información de que las cosas, lo que sucede, lo que puede suceder en un futuro, Ujú. depende del nivel y del entorno en el que estés, que no. Y Fran, ahora, Fran Benedito, estamos entre ellos Tomás de Teresa, yo, Rocío Ríos, ya se están uniendo atletas que les ha ido mejor, Ujú. Fermicacho, Abrantón, en fin, vamos a intentar dar visibilidad y que se apoye a los deportistas después de su retirada, porque el mundo de deporte es una cosa, luego la vida, la realidad es otra. Y más si tú, por ejemplo, como en mi caso, dejas que otras personas gestionen tu vida, luego te encuentras que con treinta y tantos, como acabé yo, sí, tengo treinta y tantos, pero soy inmadura en muchas cosas. Claro. Al final es como que vive en una burbuja en la que no tienes opción a hacer otra cosa y te falta crecimiento en otros aspectos de tu vida. Sí, sí. Y máximo, por ejemplo, en mi caso, que con los problemas mentales hay que recurrir a otras personas, no les ha ocurrido eso porque que han tenido otro entorno, otras vivencias y afortunadamente han podido adaptarse. Pero aún veía yo el otro día también un documental donde Ona Carbonell, bueno, que es un referente, hablaba de cómo prepararse y que es necesario, Ujú. bueno, no sé Claro. si, pero en general creo que sí, porque el vacío es muy grande y, y evitar situaciones o también, si en esa asociación ya hay unas personas, han habido unos casos determinados, detectar posibles en los propios deportistas que hay casos que a lo mejor puedan derivar en problemas, ¿no? A ver si sale, si es una realidad esta asociación porque es necesaria, es necesaria. Claro, y ya para ir acabando, me gustaría saber también el proceso que tú tomaste para salir de todo ese agujero, de quitarte la depresión, porque según tengo ya entendido no te estás medicando. Y entonces me gustaría también saber el proceso ese de aceptación de crecimiento personal, si has tenido a alguien que te ha ayudado. Como te dije, de Rego hubo un proceso de profesionales, pero bueno, que no eran los adecuados ni empatizaron conmigo. Tengo que agradecer desde aquí a Esperanza, la última psicóloga que tuve, y también, por supuesto, al doctor Rego, que cuando, el Comité Olímpico volvió a ayudarme, claro, por la pensión que me quedó, como sale en documental, la no Ujú. contributiva, y ahí fue como decir, ostras, al final he conseguido, pero después, claro, después de muchos años de mucho sufrimiento, llegar a esta persona que me ha entendido, que me dice, cuando fui junto de él, Julia, ¿qué estás tomando? Dice, empieza retirando esto, porque él veía, ¿no? Que el tema era dependencia afectiva, su diagnóstico fue dependencia afectiva, baja autoestima, entonces me ayudó a, a ir quitando poquito a poco y tal, y vuelvo a ser persona, porque, y cuidado, que desengancharse de la medicación que yo tomaba, y a raíz de Complicado. eso, Julia,
vuelve a mi cuerpo, se ha regenerado con el deporte, aparece Fran en mi vida, mi entrenador. Y recuerdo cuando fui a terapia con Rego, yo tampoco me lo creía, porque después de lo que lo había pasado, digo yo, no sé si en este confiar o no, eh, todavía en mí estaba la Julia de treinta y tantos. Y él que en realidad es una niña, o sea, aunque tengo 54, por todo lo que me ha pasado, no he evolucionado como debería evolucionar y ahora estoy haciéndome, después de la medicación, hacerme responsable de mí misma, dueña de mi destino. Me está costando mucho y, y bueno, me siento muy, muy bien conmigo misma porque después al final, mira, cuando estaba en esos momentos, a pesar de que me dijeran cosas que había un futuro, una esperanza, si estás así, tú tienes que pasar tus tiempos, tus momentos y, y la luz aparecerá cuando mejor estés preparada. Ahora a mí lo he conseguido. Fran, el apoyo de Fran ha sido importantísimo. Luego, al ya estar yo más positiva, han aparecido en mi entorno personas que me aportan, que me suman, que me están ayudando. Y, y pensaba que con 50 la vida, o sea, que empezar desde cero es difícil, pero se puede empezar y creo que todavía me quedan años por disfrutar de la No, vida, disfrutar del deporte que ahora lo disfruto más. He claro. descubierto, mira, con la maratón de Valencia, confiar, bueno, he vuelto a tener las sensaciones de los nervios, la presión, de aquello, de saber gestionarlo de otra manera, pero ¿qué pasa? ¿Qué cuesta? Porque toda mi vida está habituada a lo de antes y luego la maratón, por supuesto, bueno, que era mi sueño, correr una maratón. Además, todas mis características genéticas decían que iba a ser una buena maratoniana, pues no pudo ser. Mm. Y, y conseguirlo, y ahora también descubrir el ciclismo, que gracias a los entrenamientos en bicicleta he podido concluir la maratón, ha sido, ostras, hace años yo lo hubiera utilizado como alternativa y no solo entrenamientos de carrera. Claro. Además, me encanta la bici Ujú. y la bici ha sido también una de las grandes terapias sobre todo porque esto me ha llevado a la mente a evadirme de la situación de los entrenamientos y que estaba más relacionado con todas mis vivencias y Mm. el hecho de descubrir un deporte nuevo pues es más ilusionante, la verdad es que, que ni yo misma me creo como estar aquí y ahora. ¿Quién Sí, me lo iba a decir en aquellos momentos ya. que sí que había? Dentro de mí lo intuía y intuía que volvería a correr y luego hay, no sé por qué, en mi vida estuvo muy presente Laura Pausini. ¿Y por qué te lo digo? Porque tiene uno de los CDs que tiene es Hazte Sentir. Hay una carrera, hay una concretamente eh, una canción, la 14, el valor de seguir adelante. Vas a salir a la calle, empezar desde cero eh, y sentir que nadie ni nadie puede robarte tu futuro. Eres importante. Y esa canción, mira que me la puse y la escuché mil veces a raíz del tema psicológico. ¿Qué cosas pueden ayudarnos a nivel psicológico? Pero eso yo lo fui descubriendo a base de experiencias y vivencias. Y que estoy eh, sorprendida de la Ujú. fortaleza y la fuerza que tengo. Pues sí, Estoy sorprendidísima. sí, sí, yo opino totalmente igual. Al final es súper bonito ver cómo una persona que a lo mejor ha tenido muchas dificultades, ha pasado por baches muy grandes, ver cómo se redime, se da el lujo de tener una segunda oportunidad y de ser sí mismo, como que al final es lo que merecemos todos. Y así para ir ya acabando, me gustaría que diera un consejo
a la gente que a lo mejor quiere darse una segunda oportunidad a sí mismo, que le ha pasado lo mismo, ha pasado por momentos muy malos en su vida y le gustaría eso, darse una segunda oportunidad? ¿Qué le diría? Uy, yo eso lo veo difícil porque hacerlo extensible hay que atender a la individualidad de la persona y generalizar eh, eh, es complicado. Eh, Porque si una persona está atravesando determinadas circunstancias psicológicas negativas, por mucho que le digas, no va a nutrirse de ello. Pero Ujú. que sí, que es posible, que hay un futuro mejor, a pesar de estar viviendo momentos importante rodearte de gente que te nutra, que te aporte y reconocerlo. Y reconocerlos también, porque en determinados momentos es difícil de reconocer y Claro. y que a pesar de circunstancias desfavorables, siempre hay una oportunidad de volver a empezar. eh, Siempre también eh, que crea en uno mismo, que no se deje influenciar por que uno sea dueño de su vida, de sus decisiones, que, y que es posible. Y luego también ayudarse de los pensamientos positivos. Yo, bueno, yo he llegado hasta ese punto después de haber atravesado y la importancia del pensamiento y de vivir Mm. el aquí y el ahora también. Y luego también agradecer, aparte de ese futuro, o sea, de ese pasado tan negativo que he tenido, tengo que estar agradecida. Uno de los libros que me han recomendado es el de Víctor Frank, Un hombre en busca de sentido. A Mm. pesar, en el sufrimiento también puede haber aprendizajes y bueno, y aceptar que esa situación, como dice Rego también en el documental, Julia tiene que aceptar sí o sí que eso tenía que pasar Sí. para que ella llegase al punto en el que se encuentra hoy de maduración y de quererse, que eso también es otra del proceso que yo estoy poquito a poco y me cuesta, pues aceptarme, quererme y valorarme. Entonces eso, dar consejos, Es es complicado, complicado. es complicado. Pero al final estoy muy de acuerdo contigo y coincido porque cada uno al final tiene su duelo, tiene su lucha y tiene que abrir un poco también los ojos a apoyarse de gente, de profesionales, de familiares que al final te ayuden a salir. Por supuesto, por supuesto. Pero, claro, pero cuando tienes ya una madurez determinada, que que me va a pasar, a mí yo no reconocía personas tóxicas, caminos que no debía seguir, o sea, me dejaba llevar y tal. Y ahora, bueno, pues a base de experiencias negativas, de tropezones, has adquirido una madurez Ujú. que te da ya otra visión de futuro, de día a día, y gracias a Dios, ¿no? Que en los peores momentos nunca lo imaginé. Y ahora Sí, sí me decían comentarios, Julia, esto, lo otro, pero Julia tenía que pasar el proceso, claro. vamos a más de lo mismo, y recuperarme, volver lo que hablaba de soy muy de sensaciones. Ahora, cuando desconectas de la vida es que no quieres estar. No, estás, pero no estás. Y eso, uf, Ya. eso es terrible, horrible. Y ahora quiero estar, los olores del entorno, el ruido de los pájaros. A mí eso me nutre, vamos, es algo a nivel también personal y el contacto con la naturaleza cada vez, la importancia del contacto con la naturaleza que nos da otra Ujú. Ya. visión, otra estabilidad, nos relaja, y eso yo lo vuelvo a sentir, yo lo vuelvo a sentir, soy muy intuitiva y, y te emocionas porque has vuelto a la vida, no quieres, como decía muchas veces, lo dije, suicidarme, no quiero estar aquí y afortunadamente
eso, la fuerza que me ha dado a vida, ni me la explico yo misma, ¿sabes? Esa fuerza interior que es algo intangible y que está ahí en nuestro espíritu, nuestra forma de ser, que al final, pues, si tú Sí, sientes que sale, y mi espíritu ha salido, el de eso, de la fortaleza, la capacidad de esfuerzo que tengo, en fin, que tan pequeña como soy y lo grande que, sí, sí, que puede, totalmente. eso, que no solo yo, muchísimas personas que a pesar de sentirse pequeñas y tal, pero precisamente por unas circunstancias que han atravesado o que el entorno eso no ha sido el favorable. Mm. En este caso puedo decir que por fin, que por fin lo he superado. Nos alegramos mucho. La verdad que Julia ha sido una charla súper interesante, aprender de la forma que tiene una persona de salir a lo mejor de lo más abajo, cuando ya te encuentras hundido, perdido, no sabes qué hacer y la historia de superación que hoy nos has contado es un aprendizaje para mucha gente y para nuestros oyentes que seguro que disfrutan muchísimo de haberte escuchado y la verdad es que es un placer para nosotros tenerte aquí. Espero, me gustaría, yo sí, sí, cuando he visto, cuando personas que visionaron el documental, les emocionó. Claro, también yo, a mí me emociona, lo suelo ver porque me da fuerzas para seguir adelante, los comentarios que hace Luis de la Osa, que es el que narró el documental, Mm, eh, Romano e Iciar, cámara y la otra persona que encargada. Aún no se lo comento a él. ¿Sabes? Tus palabras también, la fuerza que me dan a mí. Y quiero redundar en lo mismo, a nivel psicológico, la psicología, que la psicología de cada persona es muy individual. Y yo me nutro de determinadas cosas, pero mi aprendizaje ha sido no porque alguien me haya dado pautas determinadas, herramientas, las he tenido que ir descubriendo poquito a ujú. poco en el camino. Y bueno, a lo mejor quizás eso me hace más fuerte, el haberlo hecho yo sin ayuda del entorno. Claro, seguro que sí. Y quizás por esa que me gusta, yo siempre me he buscado un porqué de las cosas, de cuando lo de mi padre a tan corta edad, 12 años, y todas las situaciones te buscas, bueno, si tu capacidad, no sé, esa fuerza interior o ese espíritu que quiere elevarse, trascender, que quiere evolucionar, Ujú. dentro de ti te mueve, porque vamos, yo creo en eso, que hay algo, no sea Dios, no Dios, en el universo hay algo que mueve, que hace que cosas sucedan. Vamos, es mi teoría o a través de mis experiencias. Ujú. Y el que haya ocurrido todo eso es por algo, no sé. O que tenía que estar a lo mejor destinada a que mi historia pues llegue a personas y puedan aprovechar algo de ella. Digamos, salir o no, no sé, eso ya depende y que no siempre aparecerán personas buenas, malas, pero que yo no sé si es que estaba destinada a que esto sucediese y la verdad, eh, yo ahora en estos momentos que tengo muchas, de nuevo, ilusiones, ganas y seguir viviendo Claro, hasta que la vida lo diga. claro. Pues eso lo he dicho, que estamos muy contentos de haberte tenido en el podcast de hoy. Seguro que inspira a la gente a una historia muy bonita de superación, de fuerza y eso que nos gustaría seguir sabiendo de ti, de tu progreso y ya está, que estamos encantados, la verdad, de haberte escuchado. Ha sido muy bonito. Bueno, imagínate que este año yo me he dado un tiempo, he vuelto, yo en mi vuelta hice la maratón de Valencia, hice duatlón, me enrolé en un grifo de ciclismo, Mm, que ha sido una experiencia muy, bueno, me ha metido en élite, ya me he retirado este año porque es muy peligroso y tal. sí, He vuelto sí, sí, pero me encanta, ¿eh? Lo que pasa que, claro, empezar a una edad tardía y encima te meten en la élite.
Y ahora de nuevo este año me voy a tomar un año para mí, para aclararme mis ideas y Genial. de cara a ver que esto que hago ahora sería importante pues comunicar a otras personas mis experiencias, mis vivencias y a ver, aclararme un poco qué camino seguir porque aún no sé qué, por supuesto haciendo deporte, compitiendo en carreras que hay aquí cercanas, populares, eh, porque el deporte también me ayuda a, a seguir activa, con la fortaleza, a estar bien y, y, sigo con Fran, con esa idea de esa asociación que, que, que independientemente de lo negativo, creo que ahora pueden venir muchas cosas positivas. Seguro, Y, seguro que sí. Seguro que a y partir a de vosotros ahora... por, por darme la oportunidad de, de, este, de esta entrevista. Muy, por supuesto, muy agradecida. No, claro, siempre estamos agradecidos a ti por contarnos tu historia y la verdad que sorprendidos del cambio, de la evolución, de cómo has demostrado la fuerza que al final es difícil sacarla, pero cuando se saca hay que hacerse valer por uno mismo. Y tú sabes salir a la calle, esa canción que tanto vas a salir a la calle porque eres importante y nadie puede robarte el futuro, Mm. salir a la calle y la gente ya lo ve, o sea, el cambio que has dado, Julia, de no sentir vergüenza, de ser de nuevo eh, persona activa, con ilusiones, con objetivos, en fin, que se puede y esta es mi caso es una realidad. Claro. Y bueno, vamos a dejar el podcast por aquí. Ya hablo con nuestros oyentes. Espero que habéis disfrutado esta bonita historia que nos ha contado Julia Vaquero hoy en el podcast. La verdad que una historia de superación muy bonita y espero que hayáis disfrutado mucho. Si os ha gustado y tenéis a alguien que le puede interesar, ya sabéis compartirlo y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.